Identidad, identidad. Vamos a estar tocando este lema general durante algunas semanas, y si Dios nos permite, pues darle seguimiento, ya que muchas veces, hermanos, muchas veces nosotros, pues nos preocupamos por interactuar con las personas, y cuando interactuamos con las personas, no nos dejará mentir que a veces ellos nos preguntan o nosotros les preguntamos a las personas, bueno, ¿y quién eres? Cuando inicia una conversación o cuando nos encontramos con alguien, ¿quién eres tú? Y yo no sé, cuando usted le ha preguntado a alguien, ¿quién eres tú? ¿Cuál es la respuesta que a usted le han dado? Generalmente, ¿cuál es la respuesta que le dan a usted cuando le pregunta a esa persona, ¿quién eres tú? ¿Alguien me podría responder? ¿Cómo le responde alguien cuando usted le dice, ¿y quién eres? Su nombre, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién eres? No, pues soy Jonathan Alejandro Esteban, ¿ok? Pero, ¿realmente será eso quién es esa persona? Es decir, si se llamara de otra forma, ¿seguiría siendo él? Si se llamara en lugar de Jonathan, se llamara Felipe, ¿seguiría siendo él? Sí, o sea, nuestro nombre puede cambiar, pero yo o él sigue siendo él. Hay quienes nacieron con un nombre, mi mamá fue una de ellas y se cambió el nombre como a los 8 o 10 años porque no le gustaba, creo que le iban a poner Rafaela. Y se cambió el nombre, pero no dejó de ser ella. ¿Ok? ¿Qué otra respuesta generalmente dan cuando alguien pregunta, ¿y quién eres? Además del nombre, ¿qué es otra cosa que contesta las personas? Digan. Ah, ok, decimos, soy hija y mencionan el nombre de su papá o de su mamá, ¿sí? Para, final de cuentas, identificarse a través de otra persona. Pero vuelve la pregunta, ¿y si ella no fuera su mamá o él no fuera su papá, seguiría siendo el que es? ¿Seguiría siendo la misma persona? ¿Qué se atrevería a decir usted? Piénselo, ¿sí? Porque de repente, pues en la vida pasa que se pierde a la mamá o al papá, ¿verdad? Y cuando se va el mamá o la papá, perdón, se va la mamá o el papá, pregunto yo, ¿el hijo deja de ser quien es? No, ¿verdad? Entonces, a veces damos respuesta a esa pregunta al relacionarnos con otro, al relacionarnos con otra persona. ¿Qué más respondemos? Ya estamos casi listos aquí. ¿Qué más respondemos? Cuando nos preguntan, ¿quién eres? Con qué respondemos, hermanos? Además de nuestro nombre, nuestra relación con nuestros familiares. ¿Qué más respondes? Cuando alguien te pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Qué andas haciendo por aquí? ¿Tú quién eres? ¿Mande? Ah, los apellidos también, que es parte del nombre. Pero imagínate que vas en un área de tu trabajo y te encuentras con alguien que no conoces y le preguntas, oye, ¿tú quién eres? Y generalmente también contestan, no, pues soy el nuevo encargado del área de, no sé, de bodega, del área de servicios. Y respondemos a través también de lo que hacemos, de su profesión, ¿sí? Y si a mí me preguntan, ¿y usted quién es? Por cierto, aquí que llega alguien nuevo y me preguntara, ¿quién es usted? ¿Cómo cree que yo le respondería? Soy el pastor. Porque a veces también respondemos a esa pregunta en base a lo que hacemos para el servicio en la iglesia, dependiendo del ambiente en el que nos encontramos, ¿verdad? Por eso es que a veces respondemos de distintas formas a esa pregunta. ¿Quién eres? Bueno, su nombre, su relación con otra persona de su familia para que sepan que es hijo o hija de fulanito, sultanita, ¿sí? O mi ocupación, mi oficio. Pero vuelve la pregunta, ¿y si yo dejara de ser el pastor de casa del rey? ¿Eso cambiaría quién soy? Sigo siendo yo, sigo siendo yo. Entonces quiere decir que la respuesta a esta pregunta de quién soy
va más allá de nuestro nombre, nuestra ocupación, lo que los jóvenes están estudiando, lo que quieren ser, ¿sí? O que respondan, soy el novio de, o soy la novia de, va más allá, porque dejan a ese novio, dejan a esa novia y siguen siendo ellos. Nuestra identidad va más allá de esos identificadores, podemos decir, con los que la gente suele preguntarnos y nosotros responder, ¿sí? Y generalmente, miren, y quiero que nos quede esta frase por aquí, generalmente pensamos que lo que hacemos o lo que tenemos, eso determina quién soy. Repito, generalmente pensamos que lo que hacemos o lo que tenemos, eso va a determinar quién soy. Piense usted un momento en eso. Lo que yo hago y lo que yo tengo determina quién soy. La realidad es que aprendiendo de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta a través de estas enseñanzas, hermanos, que realmente es lo contrario. Lo que somos debe determinar lo que hacemos. Lo que somos debe determinar lo que hacemos. A final de cuentas, el propósito en esta serie de sermones es que o de enseñanzas, de lecciones, es que nosotros descubramos a través de las Escrituras el quién soy. Que demos respuesta a esa pregunta no en base a mi edad, a mi nombre, a mi sexo, a mi relación con mi familia, no en base a esas circunstancias, sino a lo que diga la Biblia sobre quién soy. Porque eso nos permitirá crecer, madurar. ¿A qué me refiero? Porque cuando tú y yo descubrimos quién somos según la Biblia, entonces nos permitirá avanzar a una madurez y entonces vivir de acuerdo a lo que soy. Actuar de acuerdo a lo que la Biblia dice que soy. ¿Ok? Había un lema que compartía un pastor de Guatemala referente a la Biblia, y de manera rápida quiero recordarlo, y él cada vez que iba a predicar, yo lo recuerdo porque de adolescente, 14, 15 años, escuchaba en la radio los sermones de esa iglesia, y él decía, Harold Caballero, en la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? Está en Guatemala, decía, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Y seguía la declaración cada vez que él iba a compartir la palabra. Pero tenemos que recordar eso. Yo soy lo que Dios a través de su palabra dice que soy. ¿Ok? Aquí tengo una cita de un autor que vamos a estar de alguna manera también mencionando en algún momento. Y dice de la siguiente manera, así se ve, ¿verdad? La comprensión de quién es Dios y quién eres tú en relación a Él es el fundamento más importante para tu estructura de creencias y tus patrones de comportamiento como cristiano. La comprensión de quién es Dios y quién soy yo en relación a Él es el fundamento más importante para que tú sepas en qué crees y cómo te debes comportar. ¿Sí? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento como cristiano? Y a lo largo de estas lecciones vamos a ir descubriendo varias áreas hasta poder llegar a dar una respuesta más allá de quién soy, de nuestro nombre, nuestra profesión, nuestro estatus social o nuestro estado civil, etcétera. Y la lección primera que queremos abordar en este día se basa en el Salmo 8, 4 y 5. Por favor, acompáñenme allá a la Biblia, que es una primera pregunta que va a abonar precisamente a quién soy. La lección de hoy se titula ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Vamos por favor a Salmo 8, verso 4 y 5.
¿Lo encontró? A ver, ¿quién me ayuda a leer allí, por favor? Salmo 8, verso, desde el 3. Desde el 3 hasta el 5, por favor. ¿Quién se quedó en el micrófono? ¿Me ayudas? ¿O alguien? ¿Sí? ¿Quién gusta? Adelante, hermano Pablo, adelante, gracias. Ok, gracias, mi hermano Pablo. ¿Qué es el hombre? Esa pregunta, ¿qué es el hombre? Vea que el salmista está hablando de cómo cuando Dios creó todo, tuvo de alguna manera un trato especial con el hombre y tiene Dios relación con el hombre. ¿Qué es el hombre? Ahora vamos a Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Vamos a leer también allí. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Aquí lo tengo, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Entonces, a través de estos pasajes queremos responder a ciertas preguntas. ¿Qué es el hombre? Pero antes de analizar lo que la Biblia nos dice, yo quiero que analicemos un momento lo que ideologías, filosofías, ciencia nos dice que es el hombre. ¿Qué respuesta da el mundo a esta pregunta fuera de la Biblia, fuera de la fe en Dios, fuera del cristianismo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Hay una corriente que, aunque no nos acordemos del nombre, podemos recordar que sí nos aprendimos desde la primaria, que es las teorías de Darwin, las teorías de la selección natural, las teorías de la evolución, ¿sí? Y a través de esas teorías que nos enseñaron, si usted recordará, adultos y jóvenes, y que inclusive yo creo que se sigue enseñando, a través de esas teorías que nos enseñaron casi como únicas y ciertas, ¿sí? Presentaba a la creación en general, a la naturaleza, como el producto de un proceso de selección natural, de adaptación y de evolución. Y dentro de esa naturaleza nos encontramos con el hombre, con el ser humano. Y usted recordará que hasta nos presentaban ahí láminas de cómo el ser humano, que ahorita estamos erguidos, y por allá recordará algunas imágenes, luego veníamos de acá. ¿Sí me cachan? Luego veníamos de acá, luego veníamos de acá, lo andamos, ¿cómo qué? Como Homo sapiens, como Homo erectus, como muchos títulos que nos daban, porque decían, descendemos, ¿de dónde? Del mono, ¿verdad? Del mono. Y realmente, para ellos, el hombre no es otra cosa más que el producto del proceso de selección natural, el producto de una evolución. Y el naturalismo ve al hombre como un organismo biológico superior a lo demás que hay en la naturaleza, los demás seres vivos, ¿sí? El hombre es, dentro de los seres vivos, el organismo biológico superior, pero que está sujeto a las mismas leyes de supervivencia que los otros animales. De alguna manera, inclusive, se ve al hombre como un animal racional, como un animal, pero el que está en un estatus biológico superior. Eso es lo que dice el naturalismo. Luego hay otra corriente que, más que de la ciencia natural, habla de la ideología y de la economía y de inclusive de la política, que es el materialismo. Esta corriente habla de que el hombre es definido por su trabajo
y por las relaciones de producción en una sociedad. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el valor del ser humano? Dependerá del trabajo que realiza en una cadena de producción. Si puede producir algo, entonces el hombre es valioso, dice esta ideología, ¿sí? Y lo único que va a regir al hombre, dicen ellos, que se conoce como a veces como conciencia, es el reflejo de lo que él puede hacer, de su capacidad material. Por eso se llama materialismo. Hay una tercera corriente, ¿verdad? O pensamiento que quise traerles dentro de varios que definen qué es el hombre. Y el existencialismo, esta es una filosofía propuesta por Jean Paul Sartre, que dice que no hay naturaleza humana predefinida por Dios o la razón. Estos filósofos, lógicamente, son ateos, no consideran a Dios, no consideran la Biblia, pero es interesante ver cómo definen al hombre. Ellos dicen, el hombre es lo que hace. Primero el hombre nace, primero el hombre existe, y entonces conforme va creciendo, va tomando decisiones y va realizando acciones. Y esas decisiones y acciones va a determinar lo que él es decir, de alguna manera su ser se va a ir construyendo, pero eso dejan de lado a Dios. Dios no interviene, Él solamente es el producto de sus decisiones y de sus acciones. Lo que el hombre hace durante su vida, eso lo convierte en quien es, ¿sí? Pero eso es trágico, eso es triste también. De hecho, esta filosofía existencialista da paso a mucho pensamiento, ahora sí, depresivo. Este hombre que lo propone vivió en depresión mucho tiempo porque no hallaba un sentido de vivir, si no era en las cosas que hacía para hallar un sentido del ser. Hermanos, todas estas corrientes, aunque no sepamos el nombre, aunque usted y yo no sepamos de dónde vienen, están presentes en nuestras vidas cotidianas. Están presentes en lo que se platica, se habla entre la juventud, la adolescencia, los adultos. Y el valor que a ti te dan es en base a lo que haces o a lo que eres, o a lo que tienes. ¿Sí? De esa manera, inclusive hay dichos, recuerden que yo luego, bueno, no me he puesto a coleccionar dichos, pero me gustan los dichos. Y hay un dicho que dice, como te ven, te tratan, ¿verdad? Porque hoy en día nuestra sociedad, el valor que te da a ti es cómo vistes, ¿sí? ¿En qué andas? ¿Qué modelo es tu iPhone? ¿Qué modelo es tu vehículo? ¿Cuántas pulgadas tiene la televisión en casa? ¿A qué lugares has ido a vacacionar? ¿Qué tanto produces de fotos en tus redes sociales y que demuestran lo que tú posees o lo que tú puedes hacer? Pero la pregunta es que si nosotros determinamos y respondemos a qué es el hombre en base a estos asuntos, el valor de nosotros como seres humanos queda relegado a lo que haces y a lo que tienes. Pero vuelvo a la pregunta, si el valor mío queda determinado por lo que hago o por lo que tengo, ¿qué sucede cuando yo ya no puedo hacer lo que me da valor, entre comillas? ¿Qué sucede cuando yo ya no puedo trabajar, cuando llega una edad en que todos ya no podremos trabajar de la misma forma, con la misma fuerza, con el mismo rendimiento que como lo hacemos en nuestra edad más productiva? Ahí es donde la persona a cierta edad comienza a perder sentido. Ahí es donde vemos que personas que entran a la edad adulta, mayores, comienzan a sentirse deprimidos porque ya no pueden hacer lo que antes hacían. Se da cuenta que esto es muy importante en cómo nosotros vivimos. Y estamos enfrentando esto. Si yo pongo mi valor, si yo respondo a qué soy por lo que hago, entonces cuando yo ya no pueda producir, cuando yo no pueda trabajar, cuando suceda algo que me limite para hacer las cosas que antes hacía,
viene a la vida del hombre un golpe duro, y el hombre de la mujer me refiero. Viene a la vida de nosotros un golpe duro, por eso hay esos momentos de depresión en la gente cuando llegamos a una edad en la cual decimos, es tu tiempo de jubilación. ¿Y ahora? ¿Ha visto a sus padres, a sus abuelos o a ustedes mismos, hermanos, queriendo hacer cosas que antes hacían y ahora no pueden hacer? ¿Cómo se siente uno? Se siente mal. Pero ¿qué tan mal nos sentimos? Dependerá de qué tanto valor le das a lo que haces. Si eso te define. Estas clases yo sé que ustedes no tienen un manual, pero me gustaría y saben que pueden opinar y desarrollar aquí lo que piensan ustedes, ¿ok? A lo mejor en la siguiente podemos y por ahí reproducirles, aunque sea por WhatsApp, mandarles la lección y que puedan ahí tenerla. O en papel, vamos a ver. Pero entonces, ¿me siguen? Ahora, ¿y qué pasa si no vamos con el hacer, vamos con el tener? Si yo mi valor como ser humano lo pongo en lo que tengo, lo pongo en lo que poseo, ¿qué sucede cuando lo pierdo? Es más, adolescentes, bueno, los adolescentes están allá, jóvenes. Y recuerden, o está muy presente, y los que ya pasamos por la juventud recuerden, cuando nos enamoramos de una chica y de un chico, y nos pusimos de novio o de novia. Y entonces ya era algo que te daba, de alguna manera te hacía sentir bien y decías, ay, ya tengo novio, ya tengo novia, ¿sí? Y cuando perdías al novio o la novia, uy, Dios mío. Porque todo comenzó a tomar valor en nuestra vida en base a esa relación. Y cuando se pierde al novio, a la novia, y es válido en los sentimientos, no estoy aquí diciendo que no, pero es válido un duelo, un dolor, una tristeza, pero lo patológico, si me permiten usar la palabra, lo complicado es cuando al perder una relación piensas que ya no eres ni vales lo que vales cuando estás con esa persona. Hay otro dicho y frase que decíamos de enamorados. No te amo por lo que eres, dice. Alguien dijo alguna frase como esta alguna vez. No te amo por lo que eres, te amo por lo que soy cuando estoy contigo. ¿Se la dijeron algunos a alguien? Ah, qué bonita frase, ¿verdad? Pero vea lo que encierra. Te amo por lo que soy cuando estoy contigo. Y cuando no estás con él o con ella, ¿no eres? Te amo mil. Te amo mil. ¿Ok? Y todo depende, de alguna manera nuestro ser lo anclamos en esa relación. Y luego decíamos también, por lo que hacemos, por las relaciones que tenemos o por lo que poseo. Por lo que poseo. Gente que tiene empresas, dinero, casas, llega un momento que luego, Dios guarde, ¿verdad? Pero comienzan extorsionadores, ladrones ¿cómo le dicen? De cuello blanco, y se queda sin nada. Mucha gente termina quitándose la vida. O lo pierden en la bolsa, no me refiero a esta, ¿verdad? En la bolsa de valores, lo pierden en el juego, lo pierden de otra manera, pero se pierde. Y entonces terminan deprimidos y diciendo, ¿qué vale la vida? Porque su valor, su razón de ser, era lo que poseían. ¿Creen ustedes que como creyentes debemos tener nuestro ser y nuestro valor en lo que hago, lo que tengo o las relaciones con las cuales me encuentro? No, tenemos que ir más allá, comprender qué soy, y para comprender qué soy, ¿qué es el hombre según las escrituras que acabamos de leer? Dice Génesis 1 que Dios creó el cielo y la tierra. Este es un
es un pasaje que ustedes y yo conocemos muy, muy bien. Es más, si yo les pregunto, ¿qué creó Dios en el día tercero? Ustedes me dicen. ¿Qué creó Dios en el día cuarto? Ustedes me dicen. Díganme. No, ¿qué creó Dios? Los cielos, la tierra, el mar, las aguas de arriba, separó las aguas para que se descubriera lo seco, lo llamó tierra, hizo nacer plantas, luego los peces, las aves y los animales. Pero hay algo, ¿cuál fue la forma en la cual Dios creó todo eso que acabo de mencionar? La luz, el cielo, la tierra, el mar, la tierra seca, las plantas, las aves, los animales y los mamíferos las bestias del campo. ¿Cómo lo hizo Dios? Díganme ustedes. Solamente por decir, y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. ¿Sí? Broten del suelo los árboles y las plantas y den fruto. Con su palabra lo hizo. Eso es grandioso de parte de Dios. Dios creó todo con su palabra, con una palabra, con el poder de su palabra. Pero hay una diferencia con cómo Dios creó al hombre, cómo Dios nos creó a nosotros. Y yo hablo aquí, cuando la pregunta, hermanas, es ¿qué es el hombre? Ahí le incluye a usted, porque nos referimos ¿qué es el ser humano? No pensemos que esta clase es solo para varones. No. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué somos como seres humanos? La Biblia nos expresa que somos una creación especial de Dios. Porque hemos leído ahí en el capítulo 1, verso 26, que dijo Dios, sea el hombre, y fue el hombre. No. Dijo Dios, pero habló, ahora sí, como decimos, y este es tema teológico aparte, que ustedes también lo han explorado, dijo Dios en su Trinidad, en su pluralidad, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, Dios planeó, Dios propuso, pero un plan para decir, vamos a hacer al hombre. No solamente dijo que sea el hombre y fue el hombre, no, vamos a hacer al hombre, vamos a formarlo, vamos a diseñarlo. Y es por eso que si vamos a Génesis capítulo 2, verso 7, Génesis capítulo 2, verso 7, a ver, alguien que pueda leerlo allí. Ok. Dios no solamente dijo y el hombre ya estaba. Dios hizo el plan, se propuso. Vea qué valor nos da Dios como humanidad. Dios se propuso hacer al hombre. Y luego ya en el capítulo 2 nos dice cómo hizo al hombre, cómo hizo al ser humano. Dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Y esa palabra formar habla de diseñar, habla de la acción que realiza un artista, la acción que realiza un escultor, la acción que realiza un alfarero. Esa es la palabra yiser, ¿sí? Formarlo, diseñarlo, detenerse, ir detalladamente formando al hombre, al ser humano. Quiere decir que tú y yo, como descendientes de Adán, el hombre primero, somos parte de una raza, somos parte de una creación especial de Dios, la cual Dios, hermanos, no quiso hacerlo como hizo el resto de la creación. No quiso Dios hacernos como el resto de la creación. Quiso hacer de nosotros una creación especial. Ahí comienza a fundamentarse qué somos, quiénes somos y qué valor tenemos, hermanos.
Aun cuando vemos este proceso de creación, tenemos que darnos cuenta que somos muy diferentes a lo que las corrientes naturalistas proponen de decir son la evolución o son animales con razón, son animales superiores. No, no somos animales, no somos parte de las bestias que Dios creó a través de una palabra. Somos la creación especial de Dios. Dios se tomó la iniciativa, el plan, el tiempo, podríamos decirlo, para personalmente comenzar a diseñar al ser humano. ¿Sí? ¿Por qué tengo mano? ¿Por qué tengo ojos? ¿Por qué tenemos 2 ojos? ¿Por qué tenemos 2 narices? ¿Sí saben que tenemos 2 narices, ¿verdad? ¿Sí? 1 y 2. Luego me corrigen, pero dicen que son 2 narices. En una, 2 en 1. ¿Por qué tengo 2 orejas? ¿Por qué 10 dedos en los pies y 10 dedos en las manos? Todo eso tuvo una razón. A veces llegamos a un punto en nuestra vida que comenzamos a quejarnos de cómo estamos constituidos. Ay, ¿por qué tengo que pararme tantas veces al baño en la noche? Llegamos a una edad en la cual decimos, ay, muchas veces me tengo que parar al baño. ¿Por qué me da hambre? ¿Por qué me canso? ¿Por qué ando sudando? Hermanos, Dios nos diseñó y Él con su sabiduría nos diseñó, nos formó, puso detalles en nosotros. El salmista también dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas en mí. Hermanos, el ser humano no debe ser visto como un resultado de una selección natural de adaptación. No, el ser humano, usted y yo, parte de la raza que somos, debemos reconocer lo que la Biblia dice que soy. Soy una creación especial de Dios. Soy una creación especial de Dios. Dios se tomó tiempo como un artista, como un escultor, como un alfarero, para diseñar al ser humano. Eso es tan importante porque nosotros debemos entonces reconocer la maravilla que hay en el ser humano, en el cuerpo del ser humano. ¿Alguien además de mí le han operado de algún órgano? ¿Le han extirpado un órgano? Yo ya no tengo vesícula. Desde que me casé, 6 meses de casados. No, como 10 meses de casados y me quitaron la vesícula. Imagínense, no es lo que piensan, hermano, no. No es que me llenaron la bilis muy rápido, no. Ya venía dice que me quería regresar con mi mamá. Dice, yo no acepto productos defectuosos, dice. Pero, ¿qué hace el cuerpo cuando un órgano no vital es sacado de nuestro cuerpo? El cuerpo tan perfectamente diseñado comienza a compensar la falta de algún órgano no vital. Y las grasas que antes procesaba, y eso me lo explicó el médico, a mí me pareció muy interesante, las grasas que antes procesaba mi vesícula, ahora la tiene que procesar mi estómago. Quizá tienes que acostumbrarte, tienes que cuidarlo, tienes que evitarle demasiadas grasas, pero tu estómago va a compensar lo que otro órgano hace. ¿Por qué? Porque Dios nos ha diseñado de tal forma que nuestro organismo, y también es una concepción que a veces así lo definen, ¿verdad? Una máquina perfecta, dice, pero es más allá que una máquina, hermano. Es la creación especial de Dios. El ser humano fue diseñado. Y ahora, eso lo hizo Dios del polvo de la tierra. Eso lo hizo Dios como el alfarero construyendo la imagen en el polvo de la tierra. Y ya los científicos saben que nuestro cuerpo está constituido de polvo. Eso ya la Biblia lo había dicho desde hace cuándo, ¿sí? Si usted todavía duda que es polvo, por favor hágase así duro, como cuando de niños, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Le va a salir polvo y tierra. Pero no nos dejó allí, hermanos. O sea, Dios en su creación especial se tomó tiempo, pero luego dice la Biblia que sopló en la nariz del hombre aliento
de vida. Literalmente, Dios sopló de su espíritu, transformando a ese molde, transformando a ese cuerpo formado del polvo en un ser vivo, en una criatura que ahora poseía el aliento de Dios para subsistir. Y ahí también haciendo un paréntesis que luego podremos tratar en otros momentos, y ahí el Señor puso de su espíritu para darnos vida, y entonces diseñó esa alma que somos nosotros. Somos espíritu viviente, somos alma viviente. No somos solamente un cuerpo, un organismo como los animales. Tenemos un alma viviente, tenemos capacidades que poseemos de esa creación especial que Dios nos ha hecho. La vida humana no es producto de la casualidad ni de la supuesta evolución. La vida es dada por Dios, de acuerdo a sus perfectos propósitos. Somos creados especialmente por Dios. Nos diseñó, sopló sobre nosotros. Y luego también dice Génesis 1:26, que Dios nos creó de acuerdo a su imagen. Ahora, no confundamos. La imagen de Dios en el ser humano no significa que Dios tenga cuerpo. San Juan 4 nos dice, 4:24, ¿verdad? Dios es espíritu. Y aunque en el Antiguo Testamento se habla del brazo de Dios, de la mano de Dios, del rostro de Dios, no significa que materialmente Él tenga un cuerpo. Esas son expresiones literarias llamadas antropomorfismos que se refieren a Dios tomando alguna cualidad que tenemos corporal nosotros para que el ser humano podamos entender a Dios. Pero no significa que la imagen de Dios es que Él tenga cuerpo, Él es espíritu. Entonces, ¿en qué consiste la imagen de Dios? La imagen de Dios en el ser humano consiste en que Él puso en nosotros de sus propias cualidades. Y no se preocupen, aquí no vamos a hablar de que somos pequeños dioses, como algunas corrientes heréticas. No. Pero la imagen de Dios es un concepto muy importante que debemos comprender, porque en ella nos damos cuenta que Dios incorporó en el ser humano de sus propias cualidades, aunque en menor y limitados capacidades, podemos decir. Compartimos con Dios el tener una personalidad. Hoy se habla de personalidad hasta jurídica, ¿cierto? Por eso respondemos a la pregunta, ¿quién soy? ¿Sí? Somos alguien. No somos solamente varón, hembra, un Homo sapiens evolucionado. No, somos alguien, porque Dios incorporó en nosotros la imagen, cualidades. ¿En qué consisten estas cualidades, hermanos? Forman parte de la conciencia moral. Algunos pueden intentar diferenciar. ¿Qué nos diferencia? Y perdonen el ejemplo que voy a dar, porque a veces, inclusive en los peores asesinos y delincuentes, a veces se dice, este es como un animal. Cuando se usa esa expresión, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso de esas personas? Son como animales, porque han ido perdiendo su capacidad moral. Y eso será la siguiente clase. Pero a veces decimos, nosotros como seres humanos, a diferencia de los animales, no actuamos por instinto. El animal actúa por instinto. El ser humano, por cuanto tiene la imagen de Dios, hermanos, nuestras acciones están regidas a una ley moral. Y aunque la gente no sepa que hay 10 mandamientos, cuando la gente comienza a mentir, siente algo que está mal, es su conciencia. Cuando la gente toma algo que no le pertenece,
Ya luego esa conciencia se va cauterizando. Pero cuando la gente comienza a hacer algo, nuestros niños, de niños hacemos eso, nos sentimos mal, nos ocultamos. Eso fue lo que hizo el hombre en el jardín del Edén, pero me estoy adelantando para la siguiente clase. Quiere decir que somos creados a imagen de Dios porque tenemos capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Tenemos capacidades racionales, tenemos capacidades creativas. Eso es parte de lo que Dios es y le ha dado al hombre. Y muy importante, amada iglesia, estos atributos, la imagen de Dios, también le permitieron al hombre y nos permiten a nosotros poder relacionarnos con el Creador. Por eso el hombre en el jardín del Edén podía tener una abierta relación con Dios, porque era de su imagen, y seguimos teniendo esa imagen, aunque ya veremos, y casi para que no se pierda la siguiente, cómo se va dañando, corrompiendo esa imagen, que en un principio el hombre fue diseñado así, fuimos creados así, para poder relacionarnos con Dios y para poder relacionarnos abiertamente con los demás seres humanos. Cuando Dios ya creó a la mujer, el hombre y la mujer, ya varón y hembra, después de que sacó la costilla y estaban, dice la Biblia, ¿cómo se encontraban Adán y Eva frente a frente? ¿Cómo se encontraban? Ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Eso habla también de una relación abierta, una relación sin tapujos, decimos hoy, sin conflicto y sin carga de vergüenza, porque había una capacidad tan al 100%, dijera la hermana, una capacidad 1000 de relacionarnos, ¿sí? Una transparencia de relación con Dios y con el prójimo, en este caso Adán y Eva. Ese es el ideal que Dios ha puesto en nosotros. ¿Qué es el hombre? El hombre, hermanos, es valioso. El hombre es valioso. Por cuanto fuimos creados a su imagen, entonces poseemos un valor profundo. Vamos de nuevo a Salmos 8, hermanos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Le has hecho poco menor que los ángeles? Y vea esa última frase. Lo coronaste de gloria y de honra. Fuimos investidos de gloria y de honra. Es decir, en otras palabras, el hombre posee valor, dignidad y respeto. Santiago, por ejemplo, nos dice que no debemos maldecir a los seres humanos. Cuando habla de la lengua, dice, con esta boca adoramos a Dios, al mismo tiempo luego estamos maldiciendo al hermano. No debe ser así. ¿Saben por qué? Porque cuando ofendemos a otro, transgredimos la dignidad y el respeto que todo ser humano posee solo por ser creación de Dios. Solo por ser creación de Dios. Hay un valor en el ser humano, hay un valor intrínseco, hay un valor innato en el ser humano por cuanto fue creado de manera especial y es imagen de Dios. Por lo tanto, hermanos, hemos de respetar a toda persona porque es portadora de la imagen de Dios. Y aquí necesitamos darnos cuenta de qué implicaciones tiene el valor que la cultura, que la sociedad, que los gobiernos le dan al ser humano. Aunque algunos gobiernos puedan decirse humanistas, la realidad, hermanos, es que las culturas que rechazan la idea de que somos creados a imagen de Dios, de que el ser humano tiene un valor, comienzan a ser culturas que abusan con frecuencia de los derechos y los valores que hay en el ser humano. Y esas culturas han dado lugar a naciones, a políticas, a sociedades que inclusive hoy estamos sufriendo, donde no hay respeto y se vive en violencia. Si nosotros no comprendemos que el hombre es valioso por ser hombre, entonces la gente toma la vida de otro sin pesar. No es valioso la vida de otro. Qué triste, ¿verdad?
el no enterarnos o no vivir de acuerdo a esta verdad, que somos valiosos. Por eso se da la trata de personas. Por eso hoy se habla, ¿verdad?, del aborto, del asesinar a los niños en el vientre, porque no los consideran con valor. Porque cuando no reconocemos que el hombre, el ser humano, tiene valor, dignidad y respeto, se cometen múltiples atrocidades contra la humanidad. Tenemos que respetar a toda persona. Por cuanto somos creación especial de Dios, hermanos, a su imagen y coronados de gloria y de honra, vea estas conclusiones prácticas. Mi valor, su valor, hermanos, no está en lo que hacemos o tenemos. Y esto es un llamado a que nosotros vivamos de esa forma. Hay tanto afán y preocupación por hacer y poseer. Pregunto yo, ¿qué tanto se afana usted por hacer y poseer? ¿Qué tanto se afana el ser humano hoy en día en nuestra sociedad por hacer y por tener? Pensando que el valor está allí. Querida iglesia, hermanos, tu valor, mi valor, no está en lo que hago ni en lo que tengo. Tu valor está en que somos creación especial de Dios. Somos parte de la raza humana que Dios ha creado a su imagen. Somos parte de los seres humanos a quien Dios les ha dado valor, dignidad y respeto. Por lo tanto, como tú trates a los demás, reflejarán lo que tú respetas, inclusive a Dios, hermanos. Esto tiene una aplicación muy diaria. ¿Cómo tratas a tu prójimo? ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Qué valor te das a ti? ¿Te cuidas en tu salud? ¿Qué valor le das al otro? ¿Lo escuchas, lo respetas a tu prójimo, a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu hijo? ¿Cómo tratas a las personas que están a tu alrededor? ¿Les brindas la dignidad que tienen por ser hombres, seres humanos? ¿Les damos el valor que tienen para escucharlos, aunque sean niños, aunque sean nuestros hijos pequeños, que a veces decimos, ay, su voz no importa tanto, pero hay valor en ellos, hay dignidad en ellos? Iglesia, esto no solamente para enterarnos que somos creación de Dios, sino para que nuestras relaciones se vean afectadas. La relación conmigo mismo, repito, ¿cómo me trato a mí? Usted ha escuchado a personas que cuando cometen un error en lo que hacen, cuando se equivocan en algo, en el trabajo, cuando los jóvenes se equivocan en una tarea, cuando sacan malas calificaciones. Algunos no se preocupan tanto, ¿eh? Pero otros, miren, qué tonto soy, qué bruto, y comienzan a martirizarse uno mismo, a veces hasta uno. ¿Cómo fue que no me di cuenta? ¿Por qué no lo hice bien? Y comienzas a maltratarte a ti mismo cuando tú no vales por lo que haces ni por lo que tienes. Tú vales porque eres creación de Dios. Cuidemos de cómo nos tratamos a nosotros mismos y cuidemos de cómo tratamos a la persona que está a nuestro alrededor, hermanos. Somos llamados a tratar con dignidad y respeto a todo ser humano. Sea hombre, sea mujer, sea anciano, sea adulto, sea joven, sea niño, sea creyente, sea no creyente. A veces hasta elitismo santo practicamos, ¿eh? Válgase la aplicación esta. No, es un impío. Y a veces denigramos cuando es creación de Dios. Y también Cristo murió por ellos. Cuidemos. ¿Ah, sí, sí? Sí. Eso, ahora, de nueva cuenta, esa relación que tiene con el diablo, porque tendrá verdad esa declaración. Esa relación le deja de lado quién es, en su fundamento, en su creación. Porque puede ser que ahorita está esclavizado al enemigo, al pecado. Pero forma parte de la creación especial de Dios.
forma parte de, y allá muy adentro, corrompida y todo, pero está esperando a salir la imagen de Dios en su vida. De eso vamos a hablar la próxima semana. Pero hay valor allí. Entonces, ¿cómo vamos a relacionarnos con otros? ¿Cómo vamos a tratar a otros? Sepa, hermano, que somos, ¿qué es el hombre? Creación especial de Dios. Portadores de la imagen de Dios, lo que da valor, dignidad y respeto. Hay mucho que hacer aplicando esto. Sobre todo en nuestras relaciones. Pero sepa que si es imagen de Dios, podemos relacionarnos con Él. Pero también debemos relacionarnos sanamente, con dignidad, hacia los demás. Pónganse en pie, vamos a agradecer por esta clase que hemos tenido hoy, introduciéndonos a este tema que creemos que va a ser de ayuda a nuestra manera de vivir, porque lo que somos, hermanos, entendiendo lo que somos, va a determinar cómo vivimos, cómo actuamos. Padre,